19 de enero de 1952. Mi querida María, acepto el reto. Tienes muchísima razón. Lástima que la razón... En fin, tú sabes. Todo lo que me dices es muy cierto y muy justo. No creas que estoy triste. París es tan hermoso. Aquí hasta la tristeza se vuelve una actividad estética. De modo que tal vez esté triste, pero estoy aprendiendo a depositar esa melancolía en tanta cosa bella que me rodea. Quisiera poder mostrarte, por ejemplo, un atardecer en el Pont du Carrousel. Venía del Louvre con una amiga y nos paramos a mirar Notre Dame, lejana, entre una bruma azul. Entonces, en menos de un minuto, ocurrió el milagro, la locura absoluta. Los faroles de gas se encendieron de golpe y la piedra de los pretiles, yo no sé por qué mezcla de aire y luz, se puso intensamente rosa. Nosotros la mirábamos, mudos. Entonces vimos que la proa de la Cité y las torres lejanas habían pasado instantáneamente a un violeta profundo y a la vez el río estaba verde, un verde lleno de oro. Yo cerré los ojos, desesperado al comprender que eso no podía durar, que esa cosa veneciana iba a degradar instantáneamente, a perderse. Pero duró 2 o 3 minutos, el tiempo de ver subir las primeras estrellas. Nos fuimos de allí sin poder hablar, demasiado felices para decir que lo éramos. Cosas así pagan viejas deudas de la vida. Y tú has hecho muy bien en darme un café. Tú sabes que siempre ha sido opinión de mis amigos que yo debía haber nacido a la vera de José Cadals o de Musset. Soy bastante repugnante en mi sentimentalidad. Tanto que rechazo de plano tu confortadora teoría de la sustitución de los amigos que quedan atrás por otros nuevos. Sé que eso no podré hacerlo jamás. Tengo amigos recientes, pero no cuentan más que los pocos, algunos murieron, amigos de la primera juventud. De modo, María, que seguiré escribiendo a Buenos Aires mientras Buenos Aires quiera contestarme. Tu carta es muy hermosa, ¿lo sabías? Y me hizo un gran bien. Es bueno que alguien que está en el botánico cuidando un pajarito tenga de pronto el arranque de mandar a lo lejos una página como esta tuya. ¿Filósofa? Bueno, si quieres, yo te llamo amiga. Besos a Chloe y Albertito y que disfruten del río. Ojalá pases un buen verano, madre reincidente. Un abrazo cariñoso de Julio. Me sumo a la bienvenida que les ha dado Cristina Osorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión dedicada a las correspondencias y hoy, como decía Cristina, dedicada a Julio Cortázar y a su correspondencia con el matrimonio Jonquiers. Y bueno, esa primera carta, la verdad es que ya nos da mucho pie. Yo quería, en fin, indicar brevemente la correspondencia de Cortázar dedicada o cruzada con los Jonquiers, porque es una correspondencia asombrosamente rica desde el punto de vista biográfico. Es decir, que es una correspondencia de alguien extraordinariamente generoso a la hora de escribir al otro, digamos que dando mucha información, construyendo un personaje, sus estados de ánimo, sus sensaciones, de manera que es una correspondencia fundamental para escribir una biografía y, como decía Cristina, nos acompaña Miguel Dalmau, que utilizó generosamente también la correspondencia de Cortázar con los Jonquiers para escribir su biografía de Julio Cortázar, publicada en 2015 por Edasa. Sí, en 2015, sí. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo le quería hacer a Miguel Dalmau es que Julio Cortázar prácticamente acaba de llegar a París. Parece que,
bueno, que se ha exiliado, pero no es un exilio político, sino que simplemente no soporta vivir más en Argentina, en Buenos Aires. ¿Nos puedes contar un poco el estado de ánimo con el que va a París? ¿Y quién es esa amiga que le acompaña en esa primera carta? Muy bien, gracias, Ana. El estado de ánimo con el que llega a París, bueno, él acariciaba la idea desde un tiempo atrás, realmente de irse. Estaba muy asfixiado y, de hecho, cuando poco antes de partir fue a ver a no digo no un psicoanalista, pero un psiquiatra de Buenos Aires, el psiquiatra le preguntó: ¿por qué se quiere usted ir a París? Y después de la larga respuesta de Cortázar, el psiquiatra muy hábilmente le dijo: bueno, es que esto no es un argumento, esto es una opinión. Es decir, que no había un móvil, digamos, tan complicado, ¿no? Váyase, es una opinión, ¿no? En todo caso, él fue con mucha necesidad, con mucha ansia de saber, con la sensación de que llegaba con retraso, que viajaba con retraso. De hecho, en esta correspondencia aparece en algunos momentos bueno, no es rabia, pero un cierto desencanto al comprender que tenía que haber ido a Europa y conocer Europa a los 20 años, que es lo que hizo Eduardo Jonquiers, que se adelantó mucho en el tiempo. Él consideraba que conocer Europa casi a los 40 años, bueno, él sabía tanto de Europa que simplemente era cotejar todo lo que había aprendido en los libros y todo lo que le decían los que le habían precedido, que eso de alguna manera anulaba esa impresión juvenil, esa emoción, y llegó en ese sentido, bueno, con mucha ansia, pero también con la sensación un poquito de haber perdido demasiado tiempo en Argentina. Dicho esto, en cuanto a la amiga que tú comentas, que ya aparece en la primera carta, según parece, era Edith Arón, que Edith Arón a la larga sirvió de modelo en una proporción muy alta de la maga. Lo que pasa es que él, en toda la correspondencia, no solo aquí, sino en su amplísimo corpus de cartas, rara vez levanta la liebre, porque en todo momento está casado o prometido, a punto de casarse con Aurora, ¿no? Pero sí que parece claro que él descubre París gracias a esta mujer, que era una judía alsaciana cuyos padres se habían exiliado en Argentina, y a partir del primer viaje que hizo en uno de estos buques, bueno, no son cruceros ni buques, son transatlánticos que tardaban casi 2 meses en cubrir la distancia, pues confraternizó con esa chica, ¿no? Y una vez allí, pues empezaron a conocer la ciudad juntos, y eso se prestaba a esos hallazgos simultáneos, y de ahí sale una forma de amor, evidentemente. El hallazgo compartido de la belleza también es una forma de amor, ¿no? De modo que ahí estaba ya la protagonista de Rayuela. Sí, por una parte tenemos la mención pues, a esa mujer, y también el intento, que será muy constante a lo largo de la correspondencia, pues es una correspondencia que dura 30 años. Entonces, claro, podemos encontrarnos muchos tipos de correspondencia. Esta es una correspondencia de amistad. En la sesión anterior hablábamos de una correspondencia netamente amorosa. Esta es una correspondencia entre dos amigos, como decía, muy generosa por parte de Cortázar. No sabemos la contrapartida porque ignoramos dónde están las cartas que escribía Jonquiers a Cortázar, pero en todo caso ahí tenemos a un hombre, digamos, reconociendo abiertamente su romanticismo, su carácter sentimental, que siempre se ha dicho de Cortázar, ¿no? Que era un hombre muy sentimental. Muchísimo. Lo que ocurre es que procuraba primero reprimirlo como era lógico en la educación, digamos, hispanoamericana o latinoamericana de la época, de entreguerras. Los chicos no lloran, los chicos no escriben poemas, los chicos, etc. Entonces él estuvo rodeado un poquito de este ambiente y de esta educación. Entonces había mucha autorrepresión en relación a la expresión más libre de esas emociones que son humanas en general, no pertenecen a un solo sexo, ¿no? Pero sí que a la mínima que podía transmitía eso. Y de hecho siempre se ha resaltado la ternura en Cortázar, y en realidad era uno de los canales de escape, digamos, más claros y más amplios para esa sentimentalidad que no hallaba cauce de esa manera. Y en cambio
él la reconducía a la ternura, ¿no? Creo yo, ahora hablando sí, contigo se me ocurre. Seguro que sí. Y recuerdo en Último Round que él hace una crítica a la cultura española diciendo que es una cultura, una literatura que se ha centrado poco en la introspección, en el análisis de los sentimientos y sobre todo en el análisis de la experiencia amorosa, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho él siempre tenía devoción especialmente por los poetas españoles y muy singularmente por Cernuda y por Salinas, porque realmente eran los dos que habían abordado, uno desde el punto de vista, digamos, homosexual y el otro heterosexual, eran los dos grandes poetas amorosos, incluso en castellano del siglo XX, él consideraba esto, porque eran gente que se había liberado un poco, pero siempre en el canal de la poesía, ¿no? Que parece que permite más, ¿no? Claro. Bueno, este libro se publicó, Las cartas al matrimonio Jonquiers, que era Eduardo Jonquiers y su mujer María Rocchi, ¿verdad? Sí, tiene un apellido italiano. Sí, los dos artistas, el pintor, escritor, poeta y ella grabadora, ceramista. Sí. Y el libro se publica, como decía, en 2010 y el prólogo a la correspondencia lo escribe Carles Álvarez Garriga, sí, que hace referencia a Aurora Bernárdez como una partener con la que ha colaborado para en la edición de las cartas. Si os parece, vamos con la segunda de las cartas. París, 30 de julio de 1952. Mi querido Eduardo, después de este aperçu histórico, topográfico, económico, podrás ver que los alegres meses de correrías y holganzas se han acabado. Aspiro a una repartición misericordiosa del tiempo, que me permita conceder a Mamón lo necesario para no carecer de un mínimo de comodidad y dedicar el resto a cosas como las que hago en este instante. Espero conseguirlo. Y mi gran esperanza estaba en reunir una o dos cosas como Joinville y poder prescindir de la UNESCO, ese Baal que te traga de 9 a 18:30 y te pervierte con facilidades, cigarrillos americanos, whiskies baratos, cenas en pandilla, reuniones culturales e intercambios. Pero incluso Joinville no es seguro. Pese a todos mis esfuerzos, entre otros el alquiler de un magnetofón para ejercitarme en casa y autocriticarme ferozmente, hay elementos físicos que no está en mi poder remediar. Mi voz es mala para locutor. Mis R, aunque suavizadas, continúan presentes. Y en cualquier momento puede aparecer un señor con la laringe adecuadamente provista de las frecuencias, los armónicos y los ciclos necesarios y me pateará el nido. Lo sé de sobra y no me siento seguro, pese al cariño que me tienen en los estudios y lo bien que hasta ahora salen las cosas. No estando seguro de Joinville, moralmente seguro, ¿entiendes? Es decir, not being the right man in the right place and knowing it. Debo pensar en la probabilidad de que me voten el día menos pensado. La radio está repleta de exiliados españoles y los franceses les reconocen justamente una prioridad respetabilísima. Me emociona que hayas tenido la valentía de confesarme que deseabas sin peto que aquí me fuera mal. No pierdas toda esperanza, pero sabé desde ya que pelearé hasta el fin y que me jugaré de arriba a abajo para quedarme. A veces pienso que mis amigos han de creerme en el fondo bastante indiferente y que mi partida equivale a una confesión de frialdad y prescindencia. A ti te digo, te lo dije ya un día que me llevabas a tu casa en tu auto, que me he ido de la Argentina porque no puedo más. Si me hubiese quedado o si me tuviese que volver por razones de familia o de bomba H o de lo que sea, terminaría en la indignidad. Lo sé, soy muy lúcido a veces y a mis horas. Acabaría en la vulgaridad despreciable del borracho, un penchant contra el cual he debido luchar hace unos años, o del cocainómano, o del que hace de los bares del puerto su peldaño final. Todo el cariño de mis amigos no hubiera podido salvarme de la soledad de Buenos Aires, esa entrañable enemiga que puedo vencer poéticamente, pero que me destroza en lo personal. Como ves,
En lugar de felicitarte por tus altos propósitos de enmienda tan detalladamente expuestos en tu carta, soy yo el que da la gran función de self-pity. No se repetirá, pero hoy necesitaba hacerlo, sobre todo porque cada carta tuya, y quizás alguna otra, me devuelve a ese conflicto del que se sabe desertor y a quien todas sus razones no le bastan. En cuanto a ti, no debes exagerar, Eduardo Alberto. Si tus cartas a mí continúan un poco tu interrumpido diario, déjate ir sin miedo. De todos modos, me parece bien que te pongas un análisis previo o posterior a todo descontento. Creo que acabarás por verte con más claridad y que en la humilde aceptación del elegido estará tu paz. Esto último es muy cierto, porque una cosa es elegir y otra aceptar. Yo elijo Europa, pero no acepto la lejanía de personas como tú, o Aurora, o Jorge. Sartre cree a veces que elegir y aceptar coinciden, y se equivoca con toda su alma de pescado inteligente. Jesús elige la cruz, pero qué duro es aceptarla. Tú deberás, como todos nosotros, subir al Jardín de los Olivos y hacer el resumen, el balance y los saldos. Creo que después descenderás en paz, con toda la relatividad que esta palabra tiene para nosotros. Escribe muy pronto y un gran abrazo de Julio. Bueno, verán que es la segunda carta del mismo año, 1952, como decíamos hace poco, que ha llegado a París. La primera carta estaba dirigida a María, esta segunda ya a Eduardo, y aunque Carlas Álvarez Garriga en el prólogo dice o cree distinguir que las cartas a María tienen un carácter más doméstico y las cartas a Eduardo tienen un carácter más intelectual, a mí me parece que es indistinguible. Él escribe de sus estados de ánimo, en fin, con una confidencialidad extrema, tanto a María como a Eduardo. Quizá con Eduardo, evidentemente, hay una complicidad literaria. María es artista de otro ramo y entonces, pero no veo que las cartas tengan el carácter doméstico que tal. Solo quería hacer una observación antes de darte la palabra, y es que, bueno, ahora parece que me he puesto el micro de forma adecuada, ¿no? Porque ahora resuena mejor. Bueno, que vemos muy bien la sentimentalidad a la que hacía referencia en la primera carta, porque Cortázar insistirá mucho en que no quiere romper con Buenos Aires, con los amigos que tiene en Buenos Aires. Yo creo que eso es, digamos, muy característico de un tipo de personalidad. Al otro lado estaría el que cambia de lugar, cambia de amistades y rompe con el pasado, rompe con lo anterior, porque asume una vida nueva, ¿no? Y quiere hacerlo así. Y eso es digamos, un rasgo muy característico de su sentimentalidad, ¿no? El insistir en que, por favor, no me olviden, porque yo no me olvido de ustedes. Sí, esto está bien visto porque, de hecho, en una de las cartas él desliza una frase que la debió leer en alguna parte o se le ocurrió, ahora no recuerdo, que dice: el que se marcha deja de ser interesante. Y entonces eso a él le traía un pelín obsesionado, es decir, no quería pasar al arcón de las personas que dejan de ser interesantes, del anonimato, que ya se han ido, ¿no? Entonces, en el caso de Jonquiers, es muy curiosa la relación entre ellos, porque pertenecían al mismo, habían nacido en el mismo barrio. Bueno, es un Buenos Aires suburbano, en Banfield, pero ahora está absorbido por la gran ciudad, ¿no? Y entonces era un sitio de migrantes de clase media, tanto franceses como españoles como alemanes, y las familias se conocían. Había un gran parecido entre ellos, que era el siguiente: ni Eduardo Jonquiers ni Cortázar tenían un padre presente. El padre había desaparecido por muerto o porque se había ido. Y ambos crecieron rodeados de mujeres, es decir, madres, hermanas, tías. Eran dos criaturas de gineceo, ¿no? Entonces es muy interesante el desarrollo inverso que hacen, porque en primera instancia Eduardo Jonquiers, que tenía 4 años menos que él, logra escaparse de ese yugo y se va a Europa con 20 años o 20 y algo, ve todo, Italia, Francia, y vuelve allí como la persona que de algún modo se ha liberado, ¿no?
Y claro, Cortázar siente una gran fascinación por él porque trae noticias de otro planeta, ¿no? Y de algún modo le indica el camino que se puede seguir. Todo esto es anterior a la correspondencia, eso no aparece aquí, pero yo lo sé y además entre medio se deja también ver. Pero llega un momento que entonces Jonquières, que ha logrado liberarse del yugo de ese gineceo, construye otro, es decir, construye una familia con una mujer, con hijos, pero también con hijas y todo lo que representa. Y en cambio Cortázar no. Y en estas cartas que empezamos a leer ahora se produce este cambio de agujas donde hay una gran crisis de Jonquières porque lleva 10 años de esta nueva vida trabajando como funcionario, pero por otra parte con muchas ansias de crear. Pero primero tiene que ganarse la vida y construir este hogar convencional, ¿no? Y las cartas que le envía, que no nos quedan, pero por las respuestas de Cortázar se puede inferir que realmente estamos hablando de una crisis seria, una gran crisis seria de Jonquières diciendo, oye, es que me he metido en la boca del lobo y adoro a mi familia, pero ¿qué pasa conmigo como artista, no? Y entonces muchas de las cartas que circulan aquí tienen que ver con la gran crisis de Jonquières, que aparte creo que era una persona insatisfecha de natural, porque tenía una ansia de absoluto muy grande, quería ser un grandísimo artista, cosa que Cortázar era una persona mucho más humilde, iba haciendo y ya está. Claro, cuanto más alta es la ambición, evidentemente la insatisfacción crece, ¿no? Y todo el rato hay este careo de dos artistas que quieren llegar, bueno, quieren desarrollar su arte, pero yo pienso que Eduardo Jonquières era un gran insatisfecho. Aparte el pupas, somatizaba constantemente, o sea, todo el rato tenía asma, cuando se curaba el asma tenía gastroenteritis, cuando no sé cuántos, y le pasaba todo un parte médico a Cortázar, que era otro que tal baila igual, pero claro, al menos Julio lo tenía esto más por la mano, o sea, Julio visualizaba mucho mejor a qué se debía su somatización, en cambio Jonquières no, y creo que las cartas que no nos han llegado debían ser latosísimas de un artista que no se realiza y está obsesionado por su salud, vamos. Podía ser por ahí. Y de hecho Cortázar actúa con él como alguien que aunque sean solo 4 años, tiene más edad y le da consejos continuamente cómo salir de esa insatisfacción permanente, ¿no? Bueno, el otro tema de esta carta que creo recordar que en la sesión anterior echábamos de menos un libro en el seno de la cultura hispánica o panhispánica, una antología de las mejores cartas en lengua española, ¿no? Esa carta de 10 de julio de 1952 de Cortázar debería estar en cualquier antología porque es preciosa, está llena de reflexiones sobre la felicidad, de consejos, etcétera, pero también de preocupaciones de Cortázar sobre su futuro. Él ha ido allí, en fin, con nada de dinero y consigue un puesto de locutor suplente, ¿no?, en Joinville. Sí, iba en bicicleta allí desde, yo juraría que sí que iba en bicicleta, un transporte público, pero claro, se encuentra que él tiene acento, que por otra parte a mí me gusta mucho, pero claro, es un acento que en comparación, por eso él hace referencia a esto, a la plantilla que puede haber de locutores españoles que están allí desde el 39, muy probablemente exiliados de la guerra, gente que llevan 12 años retransmitiendo, él llega ahí con ese acento argentino y encima con esa R, que no había manera de quitársela. Entonces lo que ya remató el asunto, o yo creo que acabó con su corta etapa allí, fue que le tocó retransmitir el funeral de Evita Perón. Y entonces, claro, eso para él fue terrorífico, porque oficialmente se había ido a Argentina porque no soportaba el peronismo, y entonces ahí tuvo que retransmitir... Con sentimiento. Con sentimiento y con lágrimas no de cocodrilo, sino de todo, y a él se le llevaban los demonios, porque el pobre... Y cuando llegó a casa dijo, es que no sé cómo habrá salido, pero soy el antiperonista por excelencia, por mí esta mujer que se vaya al infierno. Y en cambio tuvo que estar allí, bueno, haciendo el papel, yo creo que hizo el papel de su vida, pero sí. no triunfó, creo que no triunfó. Y parece ser que le llamaron la atención diciendo que había puesto más sentimiento en una noticia cualquiera que en el gran funeral. Probablemente el Tour de Francia le había conmovido mucho más, o la temporada de los escargots, de buscar caracoles, cualquier cosa le conmovía más que una noticia de alcance mundial, ¿no? De no ser esas cosas.
Algunos de ustedes seguro que recordarán un programa magnífico de una serie de entrevistas que hacía Joaquín Soler Serrano para Televisión Española tituladas A Fondo, y entrevistó a Cortázar. Y bueno, yo era joven cuando vi esa entrevista y tal, poco después de acabar la carrera, y recuerdo que personas como yo, en nuestra ignorancia, no habíamos oído hablar nunca en directo a Cortázar, y nos sorprendió ese acento y esa incapacidad para pronunciar la R, ¿no? Goma en lugar de Roma. Y malas lenguas, después de la entrevista, sostuvieron que era una impostura de Cortázar, que se hacía el interesante por haber pasado tanto tiempo en Francia, ¿no? Esa carta demuestra que realmente a él le preocupa esa incapacidad para pronunciar. Bueno, la R. no llega a enfermedad, pero es una característica de fonética que hace que haya este tipo de irregularidad. Sí, que solo un logopeda lo puede corregir. Exacto, pero ¿no? es que lo tenía, parece que el nene cuando tenía 3 años y le llamaban Coco, pues ya hablaba así con esa R, antes de ir a Francia. O sea que, pero bueno, luego quedaba muy bien, ¿no? Era muy esa sensación de que llegas y te ha quedado esa bueno, también lo tenía Alejo Carpentier, sí, por era ejemplo, otro escritor hispanoamericano. Pero claro, Carpentier lo tenía por familia francesa, porque de hecho el padre lo era, y probablemente se había educado con institutrices francesas, etcétera. El caso de Alejo era más tipo Nabokov, ¿no? de orígenes familiares y de institutrices y profesoras, ¿no? Sí, recuerdo bien las 2 R's, porque los conocí, tuve la fortuna de conocerlos personalmente a los 2 y hablar con ellos, especialmente con Alejo Carpentier, y eran 2 R's que curiosamente no tenían nada que ver. No. En el fondo lo hubieras visto la diferencia. Pero bueno, en a fondo, de hecho hay unas entrevistas fantásticas. Que simplemente cotejarlas lo ves, ¿no? O sea que... Muy bien, damos la palabra a los actores. ...1 de octubre de 1952. Mi querido Eduardo, estuve a punto de hacerte un paquete con mis últimas faenas verbales, pero lo pensé mejor y he decidido mandárselas a Baudi. La razón está en que solo tengo una copia y que a Baudi no le he mandado nada desde que estoy aquí. Sé que él te pasará el cuadernito, que se llama Historias de cronopios y de famas, y que en el fondo será lo mismo. Además, y por último, sé que tú entiendes muy bien. Estos cuentecitos de cronopios y de famas han sido mis grandes camaradas de París. Los anoté en la calle, en los cafés, y solo 2 o 3 pasan de una carilla. No los considero braseria, sino un descanso bien merecido después de Keats. Noto que me ha sido dada cierta magia verbal, y los cronopios son la objetivación espontánea de esos juegos de la palabra consigo misma. Pero tú, buen observador, verás que por debajo van aguas más duras e intencionadas. Yo creo que en el fondo lo que espero de ti y de los pocos lectores que tendrá el cuadernito es que se diviertan tiernamente o se enternezcan alegremente. Me gusta, lo he descubierto, leer en voz alta estos pequeños cuentos. Suena muy bien y son materia juglaresca, pícara, prosa de altavoz. Me gustaría leértelos. De veras, es libro de juglar. Y no está mal que así sea. No sé lo que voy a hacer ahora. Deseos, pero nada ensayístico, eso no. Libertad como nunca, y que la inteligencia se las rebusque para ordenar, para dar coherencia y sentido a todo lo que remue sa symphonie dans les profondeurs. Te mando unas fotos que saqué en Aubert el 27 de julio, aniversario del suicidio de Van Gogh. Espero que te gusten. El campo, los trigales, estaban maravillosos ese día. Última hora. Tomo nota de tu nuevo pedido y veré de mandar a la vez Venturi y el Schira y René Char, que me alegro te interese. No olvides tu promesa de mandar poemas. Sigo tan insaciable para la poesía como cuando tenía los dorados 20 años y devoraba a los griegos y a Virgilio. Mándame también tu conferencia, ¿eh? Pones un carbónico al copiarla y ya está. Le escribo ahora a María con otras noticias.
Un gran abrazo de Julio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esta correspondencia. Afortunadamente, los editores han tenido la buenísima idea de acompañar fotocopia de algunas cartas, y se ve muy bien una letra minúscula, aprovechando el papel al máximo. Cortázar tiene pocos recursos económicos, de manera que, por ejemplo, pues para marcar el punto y aparte traza una barra inclinada, pero sigue aprovechando el espacio de papel. Entonces son cartas apiñadas, ¿no?, con una letra apiñadísima, bueno, muy sorprendente. Y como ven, en un sobre, lógicamente para aprovechar el sobre, pues envía carta a Eduardo y carta a María. No siempre, pero en muchas ocasiones lo hace. Bueno, aquí hemos hablado del carácter, de la sentimentalidad, en fin, de cómo él intenta encontrar un trabajo que sea acorde con la libertad que quiere para escribir, y, por ejemplo, no quiere trabajar en la UNESCO, que le parece un trabajo le ocupará demasiado tiempo, etcétera. Y aquí vemos la génesis de las historias de Cronopios y de Famas. De hecho, esa correspondencia sirve muy bien para comprender cómo Cortázar va gestando todos sus libros. Es decir, que, de nuevo, desde el punto de vista biográfico, pero también para un genetista, pues va muy bien, ¿no?, la forma en que, Miguel. Se puede rastrear muy bien, sí. Lo de los cronopios, él habla un momento aquí de que le sirve como descanso a Keats, a mi Keats, etcétera, porque él había estado muchos años. Yo creo que en parte desde el final de Argentina y al principio de estar en Europa, él trabajó varios años sobre Keats, que era el poeta que más le interesaba, el que más le gustaba, y entonces hizo un libro biográfico, pero extremadamente original, muy libre, que tardó muchísimos años en ser publicado. O sea, de hecho, se había publicado el 90% de Cortázar, salvo la correspondencia, y eso no, porque eran 1000 páginas, ningún editor se atrevía, y es un libro adelantado totalmente a su tiempo, porque él está en el Parque Lezama de Buenos Aires, se le aparece Keats, empieza a hablar de unas cartas, luego tiene un punto con unos tintes bastante alucinatorios y muy libres, ¿no? Pero claro, eso a él le llevó a un tour de force importante, porque tenía una base documental enorme, pero a la vez pues tenía que trabajar de una manera más libre, y quedó un pelín agotado de esto. Y lo que les sacó de este carril fue que un día, ahora no recuerdo si en un teatro de París, ya no recuerdo si era en la representación de la consagración de la primavera de Stravinsky o en algún concierto, pues él en el entreacto pues no bajó al foyer, no fue al bar, nada, se quedó allí, estaba el teatro bastante vacío, y empezó a tener alucinaciones, empezó a ver como una especie de manchas verdes, como unos globitos que estaban pululando por la atmósfera, por el éter, y entonces esta es la primera aparición de estas criaturas a las que luego dio el nombre de cronopios, ¿no? Y desde esta alucinación, por un lado, a luego otro tipo de experiencias que proceden en su mayoría de Italia. Esto es interesante. Cortázar no entra en París. Las primeras experiencias de Cortázar europeas son imperativamente italianas, es decir, el barco le deja en Marsella o le dejan puertos italianos, e inmediatamente antes de ir a París se patea a Italia, y lo hace un par de veces. Y siguiendo la estela de Jonquiers, que es el que dice, hombre, un pintor, un escritor tiene que ir a la Toscana, tiene que ir a Roma, tiene que ir a Nápoles. Entonces ya con Aurora, ahora no recuerdo si ya estaba con Aurora, yo diría que sí, en el primer viaje de casados, pues él en Roma especialmente empieza a detectar ese surrealismo, por llamarlo de algún modo, italiano, ¿no? Vas a una iglesia y te pone instrucciones para subir una escalera, que esto es la escala santa, que aparece, por cierto, en uno de los finales más alucinantes que ha dado el cine en 30 años, que es la de Gran Belleza, de Sorrentino. Pues entonces, claro, esa es la escalera de Cronopios y de Famas, instrucciones para subir una escalera. Entonces, claro, Cortázar ve esto y dice, bueno, es alucinante que te pongan un cartelito
cómo tienes que subir esa escalera. Luego, viendo el final de La Gran Belleza, o estando allí, como yo he estado, te das cuenta, hombre, que un consejillo no va mal, porque es muy Auschwitz, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas están en el trasfondo, digamos, están en el trasfondo de esas cartas también, y de cómo eso le impulsa, pero siempre desde esta creatividad, ese punto juguetón de él, esa cosa de nunca tomarse nada en serio. Eso es maravilloso, ¿no? O sea que... Bueno, discrepo un poco de eso bueno, que pues dices. de eso se trata, ¿no? Lo siento, pero... Bueno, tú sabes que tú y yo siempre, digamos... Sí, claro, eso es sí, bonito, tenemos ¿no? ese punto, sí. Claro, hombre, Sí, si no vale. Sí. Si no vale. Sí, ahora, en fin, ya tardábamos. Pero no, porque a mí me parece que Cortázar, o sea, es una rara combinación de un escritor con un gran aliento de trascendencia, se pone metafísico en un momento, o sea, con reflexiones de una gran profundidad, y al mismo tiempo, frente a Jonquière, insatisfecho, un poco cenizo, con perdón, lo que hablábamos. pero tal, entonces Cortázar tiene un sentido muy risueño de la vida. Bueno, porque depende del interlocutor, claro, porque está muy bien lo que comentas, pero es a quien te diriges también, ¿no? Si se pone solemne sobre alguien que tiene unos tormentos metafísicos dentro, no haces más que avivar eso. En este sentido él tenía, y creo que en algún momento, o lo leí en alguna biografía, o él mismo lo reconoce, que como persona que tuvo que abrirse camino y sin padre, con muchas mujeres, tenerse que abrir, no sé, hacerse un nombre y desarrollarse en un mundo masculino, tenía mucha mano izquierda, había aprendido muchísima mano izquierda, sabía muy bien a qué interlocutor se dirigía en cada carta y luego en el trato personal, porque muchas personas con las que yo he hablado te lo decían, a ti te decía esto, a ti no, y incurrían bastantes contradicciones. Es decir, si tú eres biógrafo y rastreas lo que dice, es muy contradictorio, pero tú sabes que el motor más íntimo es que la otra persona se sienta cómoda hablando contigo, ¿no? Es decir, que falseaba un poquito, pero siempre en nombre del corazón del otro, ¿no? Digamos que era una licencia que más o menos yo le permito. Bueno, hay que decir que la biografía, magnífica biografía que tiene Dalmau sobre Cortázar, insiste mucho, incluso desde un punto de vista casi psicoanalítico, en el hecho de que Cortázar se formara en un gineceo. Y de hecho hoy también insistes. Yo acabé el libro no sabiendo exactamente si eso era bueno o era malo. Pero, depende de cómo te afecte, ¿no? Claro, ya veo. No, lo que sí que aprovecho para decir, porque es un tema muy interesante, que había una tesis que se deslizaba allí, que fue bastante controvertida, pero que él en alguna parte de la correspondencia lo dice y se puede intuir, que al final yo dije, no se fue de Argentina solamente por el peronismo, se fue porque estaba hasta el gorro de todo aquel mundo de mujeres que le rodeaban y al que se debía, claramente. Porque era una madre, cuando no tienes padre, las madres ejercen como una sobreprotección muy fuerte en el hijo único, el niño, de manera que se inventaban, eso es aterrador, se inventaban enfermedades. Julio iban ahí y decían, Julio, tú no puedes ir al colegio o no puedes jugar al fútbol porque estás enfermo de una válvula del corazón. Y entonces él se lo creía. Y entonces, claro, luego se hacía análisis en Francia, total, y le decían, oiga, si usted tiene el corazón de un roble, ¿quién le ha dicho esto? Ah, no, mi mamá de chiquito. Bueno, claro. Entonces, esa sobreprotección, yo creo que él en algún punto le acabó un poco asfixiando. También la relación con la hermana, que era extremadamente compleja, con unos elementos... O sea, quiero decirte que... Sí. Pero bueno, eso se escapa un poco, entiendo, quizá, de lo de hoy. No, encaja perfectamente y de hecho hay una especie como de contrapunto entre la libertad que él vive en París, no importa que no tenga dinero, se siente libre y escribe libremente. Las historias de Cronopios y Famas responden a un espíritu extraordinariamente libre, juguetón, risueño, etcétera, frente, digamos, al Buenos Aires que en la carta anterior hemos visto que él se ve como un alcoholizado de seguir en Argentina mucho tiempo, no podría soportar la presión, a saber qué presión puede ser una suma la que tú dices. Es una de factores, porque fíjate que luego la media docena de mejores escritores argentinos, ahí no se exilió nadie. Es decir, ni se fue Borges, ni Mujica Laínez,
ni Bioy Casares, ni las hermanas Ocampo, no se fue nadie. Y a Borges se las hicieron muy gordas, desde ponerlo allí en el mercado central de sexador de pollos, que tiene mérito, es gentileza de Perón. Imaginaos a Borges mirando gallinitas a ver dónde... Hombre, quiero decir, esto es fuertísimo, y esa gente no se movió de allí. Él tenía muchas cosas, esa inquietud de... También no olvidemos que por parte de madre es que eran franceses. Luego yo mirando, el padre de la madre, ya todos estos eran franceses, venían de la parte provenzal. Él no lo sabía exactamente, creía que la madre venía de Escocia y de hecho hacía la broma del apellido de Scott y tal, pero en realidad era apellido francés. O sea que él también es verdad que Francia le tiraba muchísimo familiarmente, aunque él no lo supiera, lo supo luego. Claro. Entonces es muy interesante toda esta mezcla de cosas. De hecho, Rayuela, Sí. digamos, responde a esa escisión en la que vive. Él nace Claramente. en Bélgica, muere Sí, en sí. París, pero es argentino. Es argentino. Entonces, les damos la palabra a los actores. París, 24 de agosto de 1953. Mi querido Eduardo, tuve carta de mamá donde me dice que la tranquilizaste sobre la huelga de Francia. La verdad es que nada tempestuoso sucede, pero la maldita nos ha fregado en muchos sentidos, siendo el primero de ellos que no tenemos ya ninguna confianza en los trenes. Y no sabemos si en vez de irnos el 10 de septiembre a Italia, nos iremos el 20 o aún después. Puede que todo se componga en estos días, pero el ambiente sigue espeso. Gracias por calmarla, mamá, pues en casa son maestros en el arte de darse cuerda, pobres. Hoy les escribí y supongo que con eso se quedarán tranquilos. Además, les doy la noticia de que Aurora y yo incurrimos en matrimonio hace 2 días. Sábado 22 en la Mairie du 13. Nos casó un mes condecorado, con banda tricolor al pecho y pelo cepillo, muy francés y muy simpático. Nosotros también le fuimos simpáticos. Dile a María que la abrazamos con todo cariño. Besos a Maricló y Alberto. Para ti los afectos de mi señora, como diría un porteño de ley, y un gran abrazo de Julio. Bueno, habrán imaginado ya que esa carta la hemos seleccionado porque es cuando incurre en matrimonio, ¿no? Sí. Y aparece Aurora Bernárdez, que tendrá, a pesar de la separación posterior, va a tener una gran influencia a lo largo de toda la vida de Cortázar, y finalmente será su albacea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, en fin, 2 temas importantes. Por una parte, pues esa relación con la madre, con la hermana, con la abuela, que, en fin, van manteniendo la tensión de cuándo vuelves, cuándo vienes, etcétera. De manera, y aquí esta carta es consecuencia del anuncio que hace Cortázar de que no va a poder viajar a Buenos Aires, y entonces ha optado por viajar a la Toscana con Aurora. ¿Qué sabemos de Aurora Bernárdez? Bueno, Aurora Bernárdez estaba en el grupo, pero se habían conocido un poco antes de que él se marchara a Argentina. Entonces yo creo que la cosa quedó un poquito en el aire, pero bueno, allí no hubo nada, ni parecía que tuviera que haber nada, pero eso tampoco es relevante, todo lo contrario, diría yo. Pero bueno,
En todo caso, lo que sí que parece es que él cuando llega a Francia y conoce a Edith Aron, y entonces allí él tiene unas... luego se negó un poco, pero él tiene una relación, y de hecho medio llegó a vivir con esta mujer. Pero hay un momento que él se encontró en un cruce, entonces Aurora dijo, bueno, pues voy a ir a verte. Y hay toda una parte de correspondencia que no figura aquí, porque es bastante... Habría que ver lo que hay detrás de esta selección, pero muchas de las facetas más íntimas de Cortázar en el ámbito amoroso no las transmite a los Jonquiers. Fíjate que habla de incurrir en matrimonio, eso tiene bastante gracia, pero quiero decir que hay mucha cosa debajo. Hay otros corresponsales a los cuales él les transmite este debate entre Edith y la petisa, como le llamaba él y tal, o la morochita, no sé cómo le llamara. Y entonces, claro, al final gana Aurora, y gana Aurora por un problema de pragmatismo, porque Edith Aron, que era en buena medida el modelo de la maga, era una loca deliciosa, extraordinaria, maravillosa, pero claro, no sé, el catálogo de sus excentricidades y de sus colisiones con la realidad y la cotidianidad eran algo que a Cortázar a veces le ponían un poco nervioso, es decir, le encantaban por un lado, pero decía, hombre, es que así no voy a hacer carrera en este país, ni voy realmente a poder sentar mis reales en Francia, porque es que era un peligro, ¿no? Un peligro maravilloso. Entonces el resultado es que al final pues aquello no prosperó. Entonces en el momento que ella escoge a Aurora, pues entonces sí, al poco tiempo se casan para poder viajar, es decir, para una serie de asuntos. Y yo creo que fue una gran compañera de artista, en el sentido de que, bueno, era una persona de una gran inteligencia, de una gran cultura, con un background muy, muy sólido, que estaba muy, muy enamorada de él también bastante de ella, y era una compañera ideal, de manera que discurrió en paralelo a un poquito a la vida de Cortázar. Es verdad que hubo un momento crítico cuando Cortázar, que aquí prácticamente no aparece, la dejó en nombre de aquella personaje tan peculiar, Uñeca Arbelis, y eso ella no lo perdonó, pero en cambio se hizo íntima amiga de la siguiente, que eso es muy típico, o sea, la mujer no perdona la causa de la ruptura, pero la siguiente ya te da un poquito igual, quiero decir, ya te acostumbras, ¿no? Y entonces hay este dibujo en la vida amorosa de Cortázar, pero bueno, es una mujer muy, muy importante. Lo que ocurre es que sabes lo que yo pienso, un poco entre bambalinas, que hubo un control muy fuerte del material de Cortázar, de lo que podía salir y de lo que no, embellecer excesivamente su memoria, un libro como el mío, evidentemente, anatema, y en realidad no es eso. Es decir, creo que ahí le faltó un poco de... Pero bueno, lo entiendo, también lo puedo entender. De hecho, tú tuviste problemas con Aurora Bernárdez, ¿no?, a la hora de publicar tu libro. Bueno, en realidad yo creo que la agencia Karen Balcells ya impuso el veto y ya está. Entonces había muchas amenazas de abogados, etcétera. Pero después no pasó nada, ¿no? Bueno, no pasó nada porque en el fondo el miedo es un instrumento coercitivo generalmente infalible, ¿no? Entonces yo a mi editora le decía, no, que digan lo que quieran. O sea, cárcel, abogados, ya está, adelante. Pero claro, nadie quiere esto. Es decir, ellos son fuertes, lanzan esta amenaza y saben que tú te vas a retirar. Entonces a mí no me suele gustar retirarme, pero claro, entiendo que un editor... Pero luego, efectivamente, al cabo de 2 años ya no pasó nada, porque otra editorial Edasa nada menos dijo, oye, adelante, chico, ya nos veremos en los tribunales. ¿Qué pasa? Que luego nadie va a los tribunales, o sea, por un libro, imagínate, ¿no? Sería una excelente noticia. Y tú tienes, sí, claro que sí, y tú tenías, estoy leyendo el último volumen de Mi lucha de Knausgård, sí, el que se titula Fin, y hay un momento en que sus familiares, sobre todo su tío, el hermano de su padre, le amenaza en el primer volumen, cuando está a punto de publicarse el primer volumen, que lo va a llevar a los tribunales, que le hará esto y lo otro, y Knausgård llega al editor diciendo, estoy muerto, estoy perdido, hay que retirarlo todo, y el editor le dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué? Pero si sería lo mejor que nos podría pasar, venderíamos miles de libros, sí, ¿no? Es un poco el mismo
mismo Entonces, principio. exactamente. Sí, sí, sí. Pero una pregunta, aprovechando aquí que Claro, estamos sí, en sí. Petit Comité, ¿qué idea tienes tú de por qué a Aurora Bernárdez podía no gustarle tu biografía de Cortázar? Bueno, porque de alguna manera yo también a ella la colocaba en ese mundo que se da mucho en Latinoamérica, de las personas que residen en Europa y que en aquella época no había los sistemas de comunicación actuales, que escribías una carta y tardaba un mes, a veces se perdía, las llamadas telefónicas transoceánicas dejaban aquel eco, eso yo todavía lo he vivido, tardan esas cosas, y de pronto eso les unía y Aurora estaba también absolutamente desesperada, o sea, Aurora también era prisionera de ese gineceo. Y entonces fue horroroso, estuvieron 15 años pendientes. Entonces cuando la mamá se ponía enferma de no sé qué, gran drama, ¿vamos a Argentina o no vamos? Vamos, vas tú, voy yo. Nos gastamos todo lo que hemos ganado durante el año para coger un barquito y que mamá esté contenta. Claro, esto una vez lo puedes hacer, pero al cabo de 20 años y 15 de matrimonio dices, oye, que arda Palermo, que llega un momento que no puedes vivir así. O sea, me refiero al barrio. Esa frase, que arda Palermo. Pero no el siciliano, no, el barrio Río Platense, Dios me libre, Palermo sagrado. Palermo sagrado. Y bueno, pues eso, yo creo que... Y también porque de algún modo yo en ese libro venía a decir que la historia que ellos habían tenido no era una historia pasional. Yo creo que ese es el Claro, punto, una historia de camaradería intelectual, que eran como hermanos, eran bastante asexuados los dos, y en cambio cuando a este hombre con 40 años le aterriza un ovni como Uñé Carbelis, claro, el tío se queda absolutamente fundido, ¿no? O sea, Entonces, claro, él descubre el amor pasional muy tardíamente, y además él lo dice en una correspondencia a una, bueno, es igual, a una escritora centroamericana cuyo nombre no recuerdo, y él ahí dice, claro, es que yo empecé muy tarde. O sea, saber lo que es el amor físico y el amor sensual y esto, empecé tardísimo, tenía 40 y pico de años. Cuando la gente ya se va retirando esto, yo lo descubro. Y claro, esto para una mujer, es decir, mira, cada una lleva estas cosas como sea, pero a una mujer no le gusta nada descubrir que no es pasional, o que la falta de pasión le genera problemas con el otro sexo o con el mismo sexo si sus relaciones son esas. Nunca es una buena noticia, no, aunque el tema no te salga de natural. Claro, verlo en un libro, imagínate, ¿no? Y de hecho, o sea, la mera expresión incurrir en matrimonio, por más que tenga un carácter irónico, etcétera, puede tener una trastienda, digamos, emocional. No se le ve a él muy, en fin. Sí, hombre, Freud se hubiera puesto las botas, exactamente, vamos, y Lacan y todo. Exactamente. Y hay que decir que en tu biografía sugieres, cosa que tampoco debía gustarle a Aurora Bernárdez, sugieres que esa visita a Cortázar, bueno, es en el momento justo, ¿no? Es decir, que es una visita que ya hace consciente de que lo puede perder. Lo puede perder, sí. O que lo está perdiendo. De hecho, ella durante un año y medio ni movió ficha ni hizo nada, le escribió una cartita y ya está. Entonces ella se entera de, quizá por algún amigo común del grupo, de la relación, o simplemente porque le envía una carta diciendo, bueno, ya aquí he conocido tal, estuve bien acompañado, y la otra en Navidades en París a 10 bajo cero subió más deprisa que corriendo, vamos. O sea que, bueno, todo esto, no digo nada. Bueno, ya lo ha dicho todo, pero en fin. No digo nada. Damos la palabra a los actores. Sí. París, 27 de agosto de 1955. Mi querido Eduardo, ayer cumplí 41 años. Je viens d'avoir 30 ans, decía Jean, el de la estrella, en un hermoso poema que has de recordar. Y lo decía con tanta tristeza como yo. 41 es una cifra horrible para quien cree que el mundo es hermoso pero ajeno. Ajeno a mis sentidos que solo conocen una ínfima parte, a mi inteligencia que es incapaz de aprenderlo en sus estructuras más elementales. Ahora empieza de veras el declive, la década que nos lleva a los 50. Y yo que me siento siempre con 20 años,
tan tonto, tan crédulo, tan entusiasta, tan esperanzado como entonces. Pero los signos físicos me llaman a la realidad. Me enfermo más seguido, me canso mucho más pronto. Hasta hace 5 años podía pasar una noche en blanco y seguir perfectamente el otro día. Ahora si me acuesto después de medianoche, lo pago el día siguiente. No puedo beber tanto vino, no puedo comer tantas cosas, no puedo leer tantas horas. Cosas profundamente materiales empiezan a hilarse, a adelgazarse sutilmente como si el mundo iniciara sigiloso su retirada, dejándome cada vez más sus imágenes a cambio de sus materias. Supongo que esta melancolía, acompañada a la vez de una extraordinaria exaltación, de un deseo como nunca de hacer cosas, de conocer, de querer, se debe a una vistosa transformación de mi fórmula sanguínea, derivada de un virus filtrable más que jodido y que me tuvo parte de este mes entre que me levantaba y me caía. Nunca tengas mononucleosis infecciosa, porque es muy molesta. ¿Cómo te has de sonreír irónicamente, pobre viejo? También ducho en achaques. Ya estoy mejor y te contesto tu carta de hace ya un rato que leí tomándome un vinito cerca de la Place de Ternes, llena de castaños, que ya empezaban a tomar ese amarillo propicio al otoño. Bueno, aquí tenemos otro tema interesante, porque por una parte, bueno, la enfermedad, o sea, los problemas de salud que empiezan con la edad, ¿no? Entonces, bueno, claro, a mi edad, por ejemplo, leer que a los 41 años Cortázar se sienta un viejo, dices, bueno, pero sí es un crío, ¿no? Pero es magnífica la reflexión que hace y la melancolía, digamos, del cumplir años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas? Yo opino que entre otras cosas, esa percepción que a nosotros nos parece, como dices tú, un tanto prematura, ¿no? Sí. Obedece a que la gente en general vivía menos y en aquel tiempo, pues un hombre de 40 años, hace 70, 80 años, ya podía tener esa conciencia del paso del tiempo. De hecho, él a esas alturas de la vida ya había enterrado varios amigos muy queridos, ¿no? Por tuberculosis o por enfermedades renales, cosas que no se podían resolver. Entonces, un hombre de 40 podía ser, en cierto modo, podía tener la percepción del paso del tiempo de un hombre de 60. Y, bueno, estoy exagerando, pero algo de eso puede haber, aparte de la percepción particular de cada persona, ¿no? Pero ¿no crees que Cortázar tiene un espíritu extraordinariamente juvenil? Es decir, que para él la juventud es como, en fin, es la edad dorada de la vida, ¿no? Hay personas que creen que esa edad dorada viene con la madurez, con el tiempo, incluso la pueden encontrar en la vejez, ¿no? Sí. Cortázar, por el contrario, sus personajes siempre son jóvenes, aman la vida. Yo pienso que sí, lo que dices, y porque por un lado había el niño eterno, digamos, que él siempre estaba, lo dejó circular. Eso para el arte es muy bueno y para el amor también, obviamente. Entonces lo hizo circular con mucha, era el dueño de su casa, el niño que llevaba dentro, pero no el niño enfermizo y solitario en que lo habían convertido las personas que le protegían, sino el niño que soñaba con cronopios, o se iba a un concierto de jazz de Louis Armstrong, o iba a las galerías de arte, o paseaba. Entonces, ese niño, pero que juega ya con las herramientas del adulto. Eso se traduce muy bien en su obra. Pero sí que es cierto que el paso del tiempo allí es de las primeras veces, de la primerísima carta quizá, que él ya lo formula en relación a sí mismo, no en relación a gentes de su entorno, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Pero al final, fíjate que hablando de la salud y que tiene muchos achaques, etcétera, pero te lo cuenta diciendo, bueno, te lo escribo tomándome un vinito en la Place du Ternes. O sea, siempre tiene esa capacidad de reflotación, que eso es muy bueno, claro. Yo lo encuentro maravilloso. O sea, claro, tú dices que tiene, en cierto sentido, está condicionado porque el corresponsal es alguien, digamos, con un espíritu más depresivo y él se ve en la obligación de animarle. Pero yo creo que es muy pero eso, de Cortázar, ¿no? Absolutamente, sí, no le cuesta nada sacar eso. Esa joie de
libro. Sí, no le cuesta nada, Nada. eso está claro. Lo que pasa es que ahí a veces incide un poquito más, ¿no? Pero... Habrán reparado ustedes en que incidimos mucho en los años 50, sí. porque realmente es cuando las cartas tienen sí. un mayor peso biográfico. En el año 59 el matrimonio Jonquiers decide irse a Francia y, por tanto, digamos que la correspondencia sí. cambia muy cualitativamente, espaciada, sí, se espacia, tampoco tiene la misma claro. extensión, etcétera. Muy bien, damos la palabra a los actores. París, 11 de febrero de 1956. Mi querido Eduardo, te ruego fijarte en este detalle. Nos faltan montones de cosas, pero tenemos 2 mesas. Simplemente porque así he podido darme finalmente el gusto de los gustos en quien tiene la literatura por razón más o menos justificativa de la existencia. Desde hace 4 años estaba harto de que a la hora de comer fuese necesario practicar esa sórdida, esa repugnante y fatal operación que se llama levantar los papeles. Es decir, perder 10 minutos repartiendo en la cama, las sillas o el suelo los libros, diccionarios, máquina de escribir, apuntes, ceniceros, tabaco, coñac y todo el resto de los instrumentos intelectuales que uno tiene sobre su mesa de trabajo. Ahora, por fin, hay 2 mesas. Es decir, que Glob de un lado y yo del otro tenemos todos nuestros papeles. Desplegamos nuestras pequeñas manías respectivas. La luz a la izquierda, los fósforos aquí y no allá, los cuadernos en una pila o en forma de abanico, etc. Y además, hay otra mesa. Una simple cosa con 4 patas en la cual se desparraman las papas fritas, el camembert y los bifes. Tras de lo cual uno se vuelve a su mesa, a la verdadera, sin que haya sufrido nada. Y con cada cosa en su sitio o en su desorden, que es la denominación poética del sitio, todo esto contribuye a llenarme de una gran alegría, que durará lo que duran todas las alegrías nacidas de un cambio, una ruptura. Poco a poco el hábito, ese monstruo gelatinoso, empezará a tejer de nuevo sus hilos y su opaca baba nos irá envolviendo. Pero yo creo que siempre tendré, aunque sea una vez cada 4 años, un par de tijeras para cortar las telas de araña y abrirme paso hacia alguna otra parte. Recibe un gran abrazo de mi parte. Bueno, es una generosidad la de Cortázar en las cartas. Yo recibo una carta así y es que, en fin, no sé, me hubiera emocionado muchísimo porque es toda una creación literaria. A mí esa carta me encanta por varias razones, porque todos hemos vivido ese problema de desmontar una mesa para otras funciones. Y, por otra parte, porque, bueno, pasa lo mismo, hay una carta parecida con el plato de ducha, genial también, ¿no? Claro. Porque durante varios años pues Cortázar se está lavando en una palangana, pero también le encuentra su punto, etcétera. Sí. Entonces esa es una carta que revela la sobriedad de la vida de Cortázar. Es decir, otro se quejaría, es que por favor, que hasta ahora tal. En cambio, él lo vive con alegría, pero al mismo tiempo, o sea, ha sido una necesidad, pero la he vivido sin problemas y ahora celebro que tenga 2 mesas en lugar de una, ¿no? Pero fue un hombre sobrio de costumbres, ¿no? Sí, yo creo que además el aprendizaje en París, en el París de aquella época, si no tienes grandes medios económicos, y de hecho él no los tenía, te obliga a desarrollar muchas formas de supervivencia. Y la primera es aclimatarte cuanto antes realmente a lo que tengas, porque no puedes cambiarlo, ¿no? Y sobre todo él, que era muy torpe para muchas cosas y que tenía mucha colisión con la realidad, porque incluso por la misma altura, una persona no solo extremadamente alta, sino no grácil ni ágil de movimientos, y más en aquella época,
Entonces, siempre estaba incómodo, estaba muy incómodo y hizo algo muy importante en la vida, que es hacer el clic, ¿no? O sea, cambió su mentalidad para poder enfrentarse a todo eso, ¿no? Al frío, a las buhardillas, los cristales que no cierran, los platos de las duchas, la cama, lo que fuera, un jergón, luego la mesa esta multifuncional y todo entonces, pero fíjate que al final dice, bueno, he conseguido romper todo esto, pero poco a poco se volverá otra vez, pero en el fondo yo tendré unas tijeras y volveré siempre, que es una forma de decir, volveré siempre a buscar esta vía de escape cuando me sienta atrapado, por la propia comodidad, por esas 2 mesas, volveré de nuevo a algo. Pero es curiosa la forma, ¿no? La forma que tiene Cortázar de conjurar la melancolía. O sea, él es un espíritu, un temperamento melancólico y, sin embargo, él mismo, digamos, frena la melancolía con esa jovialidad y con ese sentido del humor, ¿no? Es decir, que él mismo tiene esas... O sea, conoce muy bien su temperamento y dispone de esas tijeras maravillosas que le sirven para cortar las caídas melancólicas. Para cortar todo, el gran sentido. Esta mezcla de niño perpetuo que decíamos antes y de sentido del humor a flor de piel, darle la vuelta. Quiere decir que en realidad a él le gustaba mucho pues, el cine cómico, le gustaba mucho el surrealismo, le gustaba cualquier situación de subvertir las normas de la realidad, de decir, bueno, ¿por qué me tengo que aclimatar o acostumbrar a esto que no me gusta, cuando en realidad puede ser más fácil acomodarme a lo extraordinario, ¿no? Si soy capaz de ver lo extraordinario, a lo mejor yo puedo desarrollar no solo el arte, sino fórmulas de escape y de supervivencia. Y en esto era un mago absoluto, era un ser humano absolutamente diferente. Esto me lo contó las personas con las que hablé. ¿Cuál era el rasgo? Decía, ¿no? Un ser humano diferente, o sea, no hemos conocido a nadie igual en ese sentido, ¿no? La capacidad que tenía de desarmar, de desactivar los grandes dramas, de desdramatizar y de salir en clave de humor. No se queja nunca, ni siquiera hemos visto ahora con la mononucleosis, nada, nunca. Evita, o sea, es una persona que detesta el victimismo, ¿no? Claro, quizá porque viene de una familia donde quizá esas mujeres, no lo sé, estamos especulando. Podía haber tendencia a eso. Podía haber tendencia a eso. Damos la palabra a los actores y ya estamos terminando. Señón, 1 de agosto de 1969. Personaje infecto. Me gustó mucho tu carta, aunque aquí y allá había algunos resoplidos broncosos. Tu defensa en nombre de una supuesta ironía y un humor que, según vos, yo no sé aceptar, aunque los cultive por mi parte, es solo a medias verdadera. Vos mismo sabés que además hay otras pulsiones y otras fuerzas que actúan, o actuaban, espero, en esa insistencia que daba todas tus últimas cartas un tono poco agradable para mí. Te agradezco la generosidad y la apertura con que has tomado mi irritación y el autoanálisis al que te librás sin hipocresía alguna. Finalmente, el incidente nos habrá sido útil a los dos. En cuanto a la reincidencia en el sobre, no tenés más que irte una nadita al carajo. El patrón está aquí, cultivando a la vez las bellezas de la región, bellezas con minifalda, quiero decir, y la pintura. Para esta última se trajo 20 telas y toneladas de colores y extraños implementos que hacen de ustedes una especie de cirujanos un poco aterradores. Paletas brillantes, cuchillos, raspadores, cajas con nombres extraños, atriles tipo Lem, etc. Unier se volvió a París para llevar a su hijo a un Homme de Quiberon y regresa el lunes por la tarde. Yo también, porque
hoy viajo a Ginebra para cumplir un weekend entre sentimental e indagatorio, que forma parte de esta nueva vida que me he acordado en los 10 años útiles que, con alguna esperanza, considero que me quedan antes del sillón de ruedas. Hasta pronto, con un gran abrazo, Julio. Bueno, hemos hablado de la amistad y ahora aparece el conflicto, ¿no? Es decir, son dos amigos que de pronto tienen, en fin, tienen que solventar un malentendido que hay en la amistad, ¿no? Sobre todo por parte de Eduardo Jonquiers, que le reprocha a Cortázar ¿qué? Yo creo que Jonquiers tenía un punto bastante susceptible. De hecho, en alguna carta, pero muy de pasada, por la respuesta de Cortázar, él debía haberle escrito algo diciendo: oye, has escrito una carta a un grupo de amigos y no me has incluido a mí allí, ¿no? Y entonces él dice: bueno, pero si, Eduardo, si tú no te querías incluir en este grupo, nunca has estado en este grupo, ahora ¿por qué protestas, no? O sea, Jonquiers debía ser un pelín pejigueras por muchas razones. Estaba con la susceptibilidad un poco a flor de piel y él todo el rato tiene que decir: hombre, no, esto no, y resituar y explicarlo. Pero también es cierto, por ejemplo, que en temas económicos Eduardo le ayudó en más de una ocasión. Es decir, para cuando él quiere comprar la casa de Sañón, en el momento de la reforma se les dispara el presupuesto, algo bastante habitual, y entonces le pide dinero a Jonquiers, y entonces Eduardo le dice: oye, pues lo que quieras y ya está, ya me lo devolverás, ¿no? Y de hecho de la naturaleza del vínculo también da prueba el que, según me comentaron personas que estaban muy cercanas en aquel momento, Cortázar, el montaje de Rayuela, la estructuración la hace en el estudio de Jonquiers. Jonquiers ya está en París, tiene un estudio de pintor muy amplio, muy luminoso como son los de París, y estaba lleno de cuadros y de caballetes, y Cortázar dice: mira, chico, esto es lo que he hecho en los últimos 5 años. Lo tira todo al suelo con todos los capítulos caóticamente desfigurados y dice: bueno, ¿qué hacemos con esto? Y sale una botellita de whisky y empiezan diciendo: bueno, a ver, coge aquel de ahí, tráelo para aquí. Y entonces van como caminando, casi como si fuera un Pollock, ¿no? Como si fuera action painting, ¿no? O sea, están como haciendo el lienzo de Rayuela, ¿no? El estudio de Jonquiers, y al final de ahí sale esa estructura, ¿no? Hombre, luego Cortázar acabó de darle, pero quiero decir que os da idea del grado de confianza que tú vayas a esta persona y digas: mira, esto es lo que hay, ayúdame un poco a montar esto, ¿no? Y en general es así. También es cierto que hay alguna correspondencia muy larga que no cabía hoy aquí, en alguna carta intermedia donde Cortázar es incluso muy severo es decir, cuando se hace crónico el problema de crisis de Jonquiers, de decir: oye, él le dice: mira, se ha acabado, estás buscando ser Picasso y trabajar 18 horas diarias y tú no vas a poder pintar 18 horas. Tienes una familia, tienes unos nenes, trabajas en la embajada de Francia en Buenos Aires en aquel momento, en los 50, y dice: chico, trabaja 6 horas y pinta lo que puedas. Y es una carta bellísima, pero muy dura, donde Cortázar va a degüello, le hace una autopsia absoluta y luego le pide disculpas. Pero es curioso que eso no era un conflicto, lo que da idea de qué amistad tan fraterna. Es decir, te puedo abrir en canal, pero eso no supone un conflicto. En cambio, si hay un malentendido, eso sí que lo es, y es una pena, ¿no? Sí, eso te da un poco el matiz, ¿no? Y realmente, claro, no tenemos las cartas de Jonquiers, pero la impresión es de que Cortázar salva varias situaciones en las que quizá Jonquiers, por la razón que fuera, pues estaría dispuesto a decir: bueno, esto no me ha gustado nada, como está. Como es así, sí, eso formaba parte también. Perdemos lo que queremos perder, ¿no? Exactamente. Si no quieres perderlo, pues... Exactamente. Y él lo comenta al principio, no quiere perder Buenos Aires, los amigos de Buenos Aires, y realmente los conserva hasta el final. Bueno, se nos está haciendo muy tarde, damos la palabra a los actores de nuevo. Managua, 24 de febrero de 1983. Poco te hablaré de mí. Estoy tan deshabitado que me cuesta reconocerme cada vez que me despierto. Solo el trabajo viene un poco y me ayuda, y no me ha faltado en Nicaragua. Entre otras cosas,
estos locos tan queridos decidieron galardonarme con la Orden de Rubén Darío, lo que me emocionó mucho porque es la primera vez que la conceden a un extranjero. Tuve que preparar un discurso y ser protagonista de una de esas ceremonias que uno ha visto tantas veces en el cine o la televisión. Pero en este caso había tanto cariño de parte de los dirigentes y del público que el lado protocolar no me molestó para nada. Me regalaron una cassette con la filmación del acto y los discursos. Sergio Ramírez leyó uno que busca reivindicar la personalidad entera de Darío y no solamente los cisnes y el modernismo. Si querés, trataremos de pasarla en París en casa de alguien que tenga el aparato para video. Y tendrás una visión de una de las facetas de este país tan amenazado, tan pobre y tan querible. Aparte de eso, anduve en expediciones fronterizas que me dejaron débil y destrozado por mosquitos y otros insectos de clara vocación contrarrevolucionaria. Buscando descansar de esa aventura, fui con los Black Hole a Corn Island, un pequeño paraíso a base de cocoteros y langostas, a hora y media de avioneta de Managua, en la costa atlántica. Y justamente ahí tuve un nuevo cólico renal, esta vez del carajo, que me ha dejado en la piel y los huesos a fuerza de dolores, vómitos y piedritas por fin expulsadas. Lo que más me cuesta es luchar contra una especie de atonía o de indiferencia que nunca estuvo en mi carácter. Pero la química sabe hoy cómo inyectar por lo menos un grado normal de vitalidad. Me alegro que te gustara tanto Avalovara, porque aunque ya no la recuerdo en detalle, me queda como una gran experiencia de lectura. Cosas como la imagen de Cecilia rodeada de leones perduran en mi mala memoria de estos tiempos. A veces pienso que lo más fuerte que he leído en los últimos 10 años es la obra de dos brasileños, Clarice Lispector y Lins. Casi dan ganas de lanzarse al portugués en busca de otras cosas que acaso existen. Aquí he trabajado mucho poniendo a punto los textos de la expedición París-Marsella. Y apenas llegue a París, empezaré la gran batalla para preparar la doble edición en español y francés, que debo entregar en mayo a Seix Barral y a Gallimard. Tanto Aurora como Laure y Françoise me han ayudado y me ayudan mucho, así como Manja Duncan para la parte fotográfica. Creo que en un mes y medio habré terminado el montaje, en el que también me ayudará Julio Silva. Nos vemos apenas yo regrese. Un abrazo muy fuerte. Julio. Bueno, estamos en la última de las cartas y una de las últimas que escribe a los Jonquiers, y realmente la presencia de la muerte, Cortázar morirá el año siguiente, la presencia de la muerte es ya casi, en fin, está algo más... sí, porque es una realidad ya, ¿no? Él habla ya, aunque no lo habla de estar deshabitado porque había fallecido su última pareja antes, Carol Dunlop. Bueno, aquí hay una historia que yo la puse en el libro, todo esto es bastante polémico, que Cortázar murió de sida, y murió de sida por una transfusión de sangre contaminada en el sur de Francia. Lo que ocurre es que se lo contagia a Carol Dunlop. Carol Dunlop es mucho más joven y desarrolla la enfermedad antes, de manera que es un despropósito total, porque de hecho el tema, intentaré ser breve. Él padecía muchas jaquecas, cefaleas, todo esto, y tomaba toneladas y toneladas de aspirina. De hecho, él tiene algún relato como cefaleas, todo esto. Bueno. Y al final tuvo una hemorragia gástrica muy fuerte en Sañón, en la casa de verano. Y entonces Carol Dunlop, como lo vio desangrándose allí, llamó enseguida a una ambulancia. Entonces lo trasladaron a algún hospital de Vaucluse, ahora yo no recuerdo cuál, tendría que mirarlo, y entonces a él se le transfusión de una cantidad, no sé, 8, 10, 15 litros, una barbaridad. Y él luego decía que se sentía realmente joven, y él había tenido siempre fascinación por los vampiros y el conde Drácula, y decía que como le habían cambiado la sangre, ahora comprendía el fenómeno de los vampiros, decía, esto es genial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que
en fin, recibió como una partida de sangre que estaba comprada en África, no existían esas pruebas, quedó contaminado y de hecho pues toda la sintomatología que él va describiendo y va desarrollando es totalmente de SIDA. Es decir, se dijo que leucemia no es exactamente así, no, que va. De hecho, fue visitado por un médico amigo de mi padre de Barcelona, el doctor Lentini, que no se dedicaba a esto, y Cristina Peri Rossi los llevó allí con todos los... Y nadie sabía qué diantres pasaba, ni en el Instituto Pasteur nadie sabía nada. Y luego reconstruyes y efectivamente se murió de esto, y ella antes. En fin, fue realmente una calamidad, porque en condiciones normales no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido eso. Cortázar muere con 70 años. Sí. Bueno, hemos visto del estado de ánimo, sí. el carácter risueño, como ahora se nos presenta un hombre deshabitado, ¿no? Que ha deshabitado. Su gran amor. De todas formas, muy al principio de esta carta, de este libro, de esta antología de cartas, este grupo de cartas, él, al poco de llegar a París, le transmite a Eduardo Jonquiers el epitafio que él quería que se colocara en su tumba, que no fue así, y por eso yo no le tengo mucho cariño a Aurora Bernárdez, por eso, porque él dijo, por favor, que sobre mi tumba, ojalá tarde muchos años en que se produzca este episodio, que se pongan mis siglas, JC, con la frase, o sea, Julio Cortázar, cualquier ranita le ganaba. Que me parece maravilloso, ¿no? Porque te da la idea de una fragilidad, de una ternura, de una humanidad extraordinaria, ¿no? O sea, me gusta acabar así, digamos. Sí, claro, ¿no? que sí. Miguel, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a los actores, a Casa de América por acogernos. Muchísimas gracias a ustedes.